Hola a todas y todos, estamos por la 90.1 FM Radio Watch en un nuevo especial entrevista. Hoy nos acompaña, en este caso, Rebeca Fuensalida, presidenta del Comité APR Niebla Los Molinos, y también estamos con Flavia Velázquez del equipo técnico del Comité APR Niebla Los Molinos, con quien vamos a estar conversando un poco sobre el trabajo que han llevado durante este tiempo como APR de la zona, también para que nos puedan explicar un poco cómo es el trabajo in situ ahí de la APR, pero también para hablar de un tema no menor y el tema de la contingencia hoy en la costa, que tiene que ver con el problema con las inmobiliarias, que en este caso hasta el día de hoy, hasta la fecha, siguen trabajando en el sector alto costero, a pesar de la resolución de la Corte de Apelaciones, donde se dictaba que se debía paralizar las obras mientras durara el proceso de investigación. Le damos la bienvenida a Rebeca y a Flavia, le agradecemos por estar junto a nosotros. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo lleva en este caso el Comité de Agua Potable Rural, en este caso de Niebla y Los Molinos? Si nos pueden contar un poco de la historia y de los años de trabajo que ya llevan en la zona. Bueno, hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí en el programa, se agradece esta invitación. Bueno, el Comité APR Niebla Los Molinos se formó más o menos en el año 1986 y actualmente es el APR más grande de la región, ¿ya? Y bueno, y como la localidad Niebla Los Molinos ha crecido con los años de una manera pero increíble, exponencial, el comité también ha crecido en cuanto a sus arranques, ¿no es cierto?, de agua potable, y lo que ha significado tener que, con los años, requerir de más agua para poder dotar a la población de agua potable. Y nosotros, el APR Niebla Los Molinos obtiene el recurso agua desde la cuenca de Putipay Alto, en Los Molinos, y tenemos derechos de agua ahí. Y también la labor del comité también es tratar de, con los años, ha hecho muchas labores de proteger la cuenca, para proteger las fuentes de agua justamente, y se han hecho plantaciones, el comité APR ha comprado también predios arriba, actualmente el APR es dueño de aproximadamente 25 hectáreas en la cuenca Cutipay, y bueno, en general, con los años siempre se han hecho campañas para proteger el recurso. Y siempre estamos trabajando, ¿no es cierto?, como que es la labor que le corresponde a los APR, para entregar el agua en calidad y en cantidad. Y los esfuerzos siempre se dirigen hacia esa tarea. Bueno, los APR están conformados por socios. Todos los que cuentan con un arranque en sus hogares pasan a ser socios del comité. Y tienen personalidad jurídica, ¿no es cierto? Y todos estos socios se reúnen, se tienen que reunir una vez al año en una asamblea, se elige una directiva que está conformada por 3 miembros, son socios, que se hacen elecciones, que es un presidente, un secretario y un tesorero. Y estos 3 miembros de la directiva son los responsables de administrar y manejar el comité e informar a todos los socios de lo que está sucediendo. Y repito, bueno, la principal función del APR es entregar agua a todos sus socios, como dije recién, en cantidad y cantidad. Pero lamentablemente todos estos esfuerzos de años que lleva el comité protegiendo la cuenca, ahora estamos con un tremendo amenaza sobre nosotros. Claro. Y aquí estamos. Claro, sí. De hecho, hemos estado conversando con distintos habitantes de la costa valdiviana en este caso. Estuvimos con Sergio Quinana hace poco y nos comentaba un poco la situación grave que se está viviendo en el sector alto de la costa valdiviana con las inmobiliarias, y que va a ser lo que vamos a estar tratando en un ratito más, para que también nos puedan contar desde su organización como APR cuál es su parecer y qué es por lo menos lo que proyectan respecto a este conflicto. Flavia, Rebeca, más del 10% de los habitantes del territorio nacional vive en localidades rurales, ¿cierto? Y son
estos comités de agua potable, la APR, quienes están a cargo de la administración y el abastecimiento de las zonas rurales. Es ahí donde radica su importancia. Hasta en la actualidad, yo no sé si ustedes manejan las cifras de cuántas personas están en la zona, la APR, en este caso Niebla Los Molinos, a cuántas personas abastecen con el agua potable, si hay una cifra aproximada más o menos. Mira, el APR actualmente cuenta con aproximadamente 1.300 arranques y se calcula que por cada arranque son cuatro personas, o sea, deben ser fácil 6.000, 7.000 personas las que se abastece de Claro. nuestro APR. Entonces no es menor, ¿cierto? Claro, una gran cantidad y que se ve amenazada a propósito de este tema de la inmobiliaria, ¿cierto? ¿Cómo con el tiempo, ¿cierto? Nos comentaba en este caso Rebeca que ya desde el año 86 viene el funcionamiento por lo menos de la APR Niebla Los Molinos. Entonces, para saber un poco, esta APR, que es una organización social que está compuesta por los mismos vecinas y vecinos del sector, ¿cómo se han ido capacitando técnicamente y administrativamente durante todo este tiempo? ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Todos los años tienen capacitaciones? ¿Cada cuánto tiempo es que se capacitan para la administración de esta APR? A ver, todos los APR a nivel nacional, digamos, dependen de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas. Y la Dirección de Obras Hidráulicas contrata una empresa externa, y en este caso es ESAL, que es la responsable digamos, de asesorar a los APR en todo sentido. Y ellos son también los encargados de organizar talleres, cursos, charlas para tanto los directivos como también los trabajadores de los APR. Y bueno, y con los años así, los directorios duran solamente 3 años en el cargo. Pero el personal muchas veces, o por lo menos en el caso nuestro, nuestros trabajadores, ya hay varios que llevan muchos años, 20 años trabajando en el APR. Y la práctica en terreno también les enseña mucho. Pero, digamos, esa es la forma en que se va uno capacitando y va tomando conocimiento de cómo funciona una APR, y obviamente los miembros del directorio tienen que también conocer, recorrer las instalaciones e irse empapando de cómo trabajan el sistema y cómo se maneja la APR, ¿no? Claro. Perfecto. Rebeca Fuenzalida, presidenta del Comité APR Niebla Los Molinos, y Flavia Velázquez, del equipo técnico de la APR Niebla Los Molinos para Radio Universidad Austral de Chile. La necesidad del agua potable rural nace como una problemática de salud, ¿cierto? Y en este tiempo de la pandemia se ha reiterado la importancia que por lo menos tiene el agua para mantenernos a salvo del COVID-19. Esta pregunta se va dirigida a Flavia y luego Rebeca, si quiere, también puede complementar. ¿Qué sensaciones les genera a ustedes que por negligencia de organismos públicos hoy la calidad del agua potable se vea en peligro en la zona, afectando a más de 7.000 habitantes, por lo menos de la costa? ¿Cuáles son las sensaciones que ustedes tienen? Flavia. Bueno, muchos sentimientos encontrados, ¿no? Mucha impotencia, rabia, de ver de que los organismos públicos al final no responden a las necesidades que realmente necesita la gente, sino que al final responden al que tiene plata. Porque al final hay que decir las cosas como son, es así. Ellos, si uno mira lo que está pasando hoy en día, al final ellos están, de hecho, Carabineros está resguardando las instalaciones de las inmobiliarias, ¿no es cierto? Entonces están salvaguardándolos a ellos, pero no a nosotros, no a la gente del territorio, no a las comunidades. Entonces sí, pues da rabia, da impotencia. Claro. ¿Y qué problemas por lo menos han podido detectar desde el 2019? Esta inmobiliaria están trabajando en el sector alto. ¿Qué problemáticas ustedes han podido detectar por lo menos en el suministro de aguas potables? ¿O qué denuncias han llegado por parte de los vecinos? Nos han mencionado, por decir algunas cosas, que el agua no está llegando en buenas condiciones en algunos sectores. Entonces, ¿qué información ustedes por lo menos manejan respecto a esto? Mira,
justamente la señora Rebeca, el año pasado, como en octubre del año pasado, le informan de que estaba esta cosa, que habían empezado las inmobiliarias y que justamente estaban muy cerca del donde están los nacientes de los esteros. ¿Ya? Entonces ella sube, qué sé yo, a la cordillera de la costa a ver, y efectivamente, y ahí nos comenta, y allí nosotros nos empezamos a informarnos, a ver, y empezamos a ver, a hacer comparaciones, cómo están, justamente nosotros estábamos pasando por otra cosa en el APR, que tiene que ver con un proyecto de ampliación, y a raíz de eso nosotros habíamos solicitado hacer caudales, medidas de caudales en los esteros que nos pertenecen. Entonces, claro, se empezó a ver una disminución en un comienzo de los caudales en la época de verano. Igual aquí hay que dejar también claro de que esta disminución de caudales también es producto del cambio climático, o sea, es Claro. una disminución que viene paulatinamente, ¿no? Bueno, y ahí nosotros empezamos a ver, a medir, yo me encargo de ver la parte geológica e hidrológica, ¿no es cierto? A buscar información, de ver qué es lo que está pasando, porque nos enteramos de que estos personajes iban a hacer pozos profundos para poder sacar agua para entregar a cada parcela. Y no estamos hablando de un solo pozo profundo, sino que estamos hablando de que en cada parcela van a poner un pozo profundo. Empezamos a investigar si acaso habían pedido derechos de agua, ¿no es cierto? Solamente en el Alto Los Molinos, el predio grande que está arriba, sí, del Alto Los Molinos Niebla, ellos solamente han pedido, o sea, tienen solicitado un solo derecho por agua, por pozo subterráneo, uno solo. Y tú te preguntas, y ya, se supone que hicimos las averiguaciones en la DGA, ¿no es cierto? Y ellos deberían de pedir por cada pozo una autorización, ¿entiendes? Y en los otros predios no tenemos conocimiento de que tengan pedido las aguas subterráneas ya, o sea, se supone que deberían de pedirlas, y ahí empezamos a ver y a dimensionar las consecuencias las consecuencias que va a acarrear solamente la extracción del agua. Claro. Porque aquí también hay que tomar en cuenta de que aquí no es solamente el problema de que nos vamos a quedar sin agua, si llegara a ocurrir que les autoricen, ¿no es cierto?, y que saquen toda esta cosa, sino que el agua es vida, el agua es lo que mueve todo aquí en la cordillera de la costa. O sea, la flora y la fauna también se va a ver afectada. Y lo otro es que ellos empezaron a sacar esa manía, no sé, esa obsesión que tienen las inmobiliarias que arrasan con todo para ofrecerte el terreno así plano, sin nada. Entonces, ellos arrasaron bosque nativo, tenemos estudios ya que hemos estado haciendo, donde efectivamente, porque ellos se justifican diciendo que era espinillo. No, no en todas las áreas había espinillo, ellos arrasaron bosque nativo. ¿Ya? Y esta misma empresa que está trabajando aquí en este sector de Niebla, Los Molinos, desde Cutipay, San Ignacio, está haciendo lo mismo a la altura de Bonifacio, de Puriñanco, Pililín, ¿no es cierto? O sea, y allá creo que el daño con bosque nativo fue mucho mayor en relación a lo de acá, ¿ya? Y lo otro es que ahora cuando empezaron las lluvias, porque ellos hacen todo este trabajo durante el verano, ¿no es cierto?, el que despejan todo esto. Estamos hablando de kilómetros y kilómetros, estamos hablando Claro. de predios de 20 hectáreas, o sea, por eso es también el recurso que se hace en relación a que ellos no tenían declaración de impacto ambiental, porque sobre 7 hectáreas tú lo tienes que hacer, ¿entiendes? Entonces ellos tenían que haberlo hecho eso antes. Bueno, con toda esta cosa, ellos alteraron los nacientes de los esteros, de muchos esteros, ¿ya? Al sacar toda esta capa, tiraron las tierras en los esteros empiezan a cambiar de curso, porque el agua tiene que seguir corriendo, ¿no es cierto? Empieza a buscar su curso, y ahí es donde empieza a quedar el caos para muchos APR. El primer APR que revienta es el de Tres Espinos, ¿no es cierto? Porque en la turbidez y la poca cantidad de agua a raíz del desvío de los esteros le causa a los APR que se te revientan los filtros, tienes que recambiarlo, y el agua llega turbia,
¿entiendes? A nosotros igual nos ha pasado en determinados momentos. De hecho, anduvimos las dos con Rebeca, y porque las mujeres la llevan, anduvimos en los esteros, revisando las piscinas de captación de agua para poder corroborar, ¿cómo se llama esto? El daño y la cantidad de sedimentos que están llegando, o sea, a los tranques que se le llama a las piscinas donde llega el estero, donde se acumula y de ahí se succiona el agua hacia las plantas tratadoras. Bueno, esos tranques, esas piscinas están pero con capas de sedimento, cosa que antes no se veía. A eso súmale con hojas y todo lo que se viene arrasando. Viene todo el molido de las que dejaron las inmobiliarias arriba en los predios que depredaron. Claro. Claro. Sí, a propósito de lo que nos mencionaba Flavia, el tema de la tala del bosque nativo y la piedra laja también, que eso influye mucho con este tema, ya que el bosque actúa como una esponja de absorción, en este caso con el tema del agua lluvia. ¿Cuáles serían en este caso las principales consecuencias que ustedes proyectan en el caso de que, por ejemplo, el recurso de protección que está en proceso de estudio no falla a favor de las comunidades y sí falla a favor, en este caso, de las inmobiliarias? ¿Qué es lo que ustedes podrían ver, los problemas que le podría traer a la comunidad de la costa, pero en específico a la APR? ¿Cuál sería el peor de los casos en este momento si es que llegasen a seguir los trabajos que están siguiendo en este momento, a pesar de la orden de no innovar, pero están siguiendo por un tema de la negligencia de la Superintendencia de Medio Ambiente, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Dirección General de Aguas? Pero si después de esta investigación de 30 días que dura del recurso de protección no falla a favor de las comunidades de la costa, ¿cuál es el peor panorama que ustedes por lo menos ven en específico para la APR y en este caso la APR Niebla Los Molinos? Sin agua. Mira, la verdad, yo resumo la situación en la que estamos ahora, yo la resumo de la siguiente manera. En este momento, nuestro abastecimiento de agua está en riesgo vital. Así de simple. O sea, si esto no se detiene, simplemente van a secar todos los reservorios de agua que existen, que son los que nos, digamos, abastecen nuestros esteros. Los van a secar con todos los pozos profundos, que son aproximadamente 80 en todos los dos predios, o más, 113 van. en los 2 predios o 3 predios que están depredando arriba. Los van a secar los reservorios, que son la única opción que tenemos de dotación de agua para nuestros esteros. Entonces, estamos en un riesgo vital. Y si esto no lo paran, el riesgo vital es desconectar todas las mangueritas y listo, y se acabó. Era como lo que yo te comentaba al comienzo, antes de que saliéramos al aire, ¿no? De que aquí la gente las entidades públicas, digamos, no saben a lo que se están enfrentando. Hay un desconocimiento, no sé si llamarlo ignorancia, pero no saben a lo que se están enfrentando. Por ejemplo, cuando yo empiezo a ver esto de los derechos de agua y nos topamos porque a todo esto aquí la ley que rige hoy día, ¿no es cierto?, del agua, no nos favorece para nada, porque no es una ley, es una ley que por un lado te dice que el agua es un derecho, ¿no es cierto?, pero por el otro lado también te dice que el agua es un bien comercial. Entonces hay una contradicción. Y lo otro que en relación a las aguas subterráneas está en pañales y no se puede aplicar la norma que rige, que te dice de que tú puedes solicitar derechos de agua subterránea siempre y cuando en un radio de 200 metros no afectes a terceros, ¿ya? Pero en este caso estamos hablando de una cordillera de la costa que está constituida principalmente por rocas metamórficas, que son los esquistos, la piedra laja que tú mencionabas, la cual se forman acuíferos en las fracturas, en las diaplasas, producto del mismo peso de la roca, ¿no es cierto?, y del suelo. Y estos acuíferos están conectados entre sí y se van llenando por infiltración de la lluvia, ¿no es cierto? Porque además la cordillera de la costa
no cuenta con un suelo muy rico, por producto también de las últimas glaciaciones que arrasaron con todos los sedimentos, digamos, más nuevos, ¿no es cierto? Entonces, además a eso súmale la degradación, porque aquí no hay ningún trabajo de restauración de cuencas, no se cuida, entonces hay un muy mal manejo, entonces tenemos los suelos, están malos, tenemos muy poco bosque nativo porque se ha perdido, ¿no es cierto? Estamos rodeados de plantaciones exóticas que el consumo de agua de estas plantaciones exóticas es altísimo, altísimo. Entonces, por lo tanto, cada vez ingresa menos agua hacia los acuíferos, ¿ya? Entonces, frente a eso, y lo que se pretende hacer es imposible. No se puede autorizar la extracción de agua subterránea así en la cantidad que se pretende, sin hacer estudios previos. En ese grado de extracción, digamos. Además, en ese grado de extracción, estamos hablando de parcelas de agrado, que van a tener piscinas y toda la historia. El otro tema que hay que tomar en cuenta acá, si bien es cierto, como dije yo, el Comité de Agua Potable se creó en el 1986. Desde aquel entonces la comunidad empezó, por supuesto, a crecer. En cualquier comunidad donde se instala una APR ya se empieza a desarrollar mucho más rápido la comunidad. Claro. Y de aquel entonces a la fecha ha crecido mucho la actividad comercial, principalmente la turística. Hay tantas miles de familias que dependen de un montón del tema, digamos, comercial, turístico, hay industrias, hay de todo. Y eso no pueden pretender de que se muera, o sea, no puedo entender las autoridades cómo no visualizan Claro. este problema desde esa perspectiva. Claro. Mira, otro alcance que quería hacer yo en relación, se me quedó en el tintero con la pregunta, cuando tú preguntas qué es lo que nosotros estamos viendo a raíz del impacto que están causando las inmobiliarias. Bueno, a raíz de toda esta deforestación, este arrase que hacen estas inmobiliarias, ¿no es cierto?, para pelar y tener las parcelas, llegaron muy rápido a la roca metamórfica. De hecho, más encima están sacando roca metamórfica para usarla como áridos para rellenar los caminos que tienen arriba. O sea, estamos hablando de caminos doble vía, así como pistas. O sea, es una cosa que uno te lo puedes imaginar, como ellos están arrasando con el bosque nativo arriba. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando con esa depredación que han hecho, digamos, la parte alta de la cordillera? La infiltración, cuando empezaron a llegar las lluvias, la infiltración es mucho más rápida del agua. Claro. Sí, pero la roca metamórfica, este esquisto es impermeable, ¿ya? Solamente cuando está fracturado, por ahí entra el agua, pero es impermeable. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Empezaron a venirse los deslizamientos en masa, porque empezó a infiltrar el agua, ¿no es cierto? La roca es impermeable, el agua empieza a correr debajo de lo poco y nada que queda del suelo y se produce una saturación y ¡pum! Y se empezaron a ver deslizamientos en masa. Y los vamos a seguir teniendo. A medida que siga lloviendo, van a seguir habiendo deslizamientos en masa, los cuales también pasan arrasando esteros, se contaminan y toda la consecuencia que significa cuando hay un deslizamiento en masa, ¿no? Claro. Entonces, la situación es grave. Además existen estudios hechos antes, o sea, no solamente estamos hablando de la Carta Geológica e Hidrológica del Senejomín, en la cual ellos dicen, o sea, aquí los acuíferos son además vulnerables en el sentido de la contaminación. O sea, todo lo que se infiltra, que pasa a través del suelo y llega a estos acuíferos, al ser estos acuíferos en este tipo de roca metamórfica, no hay interacción con la roca, por lo tanto todo el contaminante queda ahí y todo ese contaminante después se va a los esteros, porque los acuíferos son los que dan el agüita a los esteros. Claro. Entonces, imagínate lo que va a significar todos estos asentamientos humanos arriba. ¿Cómo nos van a contaminar a los que estamos abajo? Claro. Entonces, el impacto es grande, ¿no es cierto? Y además, la misma Universidad Austral, años atrás, junto con la DOH, Forecos y otra serie de instituciones, hicieron un estudio acerca de las cuencas hidrográficas, que se llamó Innova Cuenca, un proyecto grande, que duró más de 5 años. Ya en ese año, en el año 2011, cuando se publican parte de los resultados,
ya en ese año esta zona, la cuenca de acá, de este sector de Niebla Los Molinos, ya estaba considerada que iba en pérdida. Se iba en pérdida no solamente por el cambio climático, sino que también por el aumento de población que implica este sector turístico. Entonces, con todos esos antecedentes que están estudiados, se estudiaron 5 años, estuvieron midiendo los caudales y se llega a esa conclusión, ¿no es cierto? Tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo van a pretender hacer esto estas autoridades? No, es tirado a las mechas. Sí, o sea, es grave la situación. Flavia Velázquez, Rebeca Fonsalía, APR Niebla Los Molinos, para Radio Universidad Austral de Chile. Están en juego demasiadas cosas, el turismo, como nos decía en este caso Rebeca, que es una de las principales fuentes de ingresos que tienen las familias de la costa valdiviana, ¿cierto? También la calidad del agua potable, las mismas APR en sí, el funcionamiento de estas. Hay el tema del bosque nativo también, o sea, hay un sinfín de hechos concretos con estudios con anticipación, como también nos mencionaba Flavia, que nos dicen de que lo que se está haciendo en los sectores altos de la costa es algo ilegal, completamente ilegal, y que atenta con los derechos fundamentales en este caso. Me quería referir en este punto de qué es lo que pasa con las instituciones locales. Y hablemos específicamente de la municipalidad, ¿cierto? Uno esperaría que el gobierno local, independiente si es que está dentro de sus obligaciones, el de tener estas obras o no, y si es que tiene el poder de poder hacerlo o no, uno esperaría que en este caso una institución local como el municipio sea más cercana, como un gesto político quizás de saber por lo menos cuál es la situación que se vive. Entonces yo quería saber qué es lo que está pasando por lo menos con el municipio, si hay algún tipo de contacto, algún tipo de preocupación, si hay llamadas, si hay correo electrónico, si hay algún acercamiento por último para saber cuál es la situación de la comunidad costera, o hay cero preocupación y no ha habido ni siquiera hasta la fecha algún tipo de comunicación con ellos. Bueno, como yo mencioné hace un momento atrás, que ninguna autoridad se ha personado acá en la costa con todo este drama que estamos viviendo. Y la verdad es que nadie se ha hecho acto de presencia acá para nada, no se han contactado con nosotros como APR, que no han visitado tampoco los sectores afectados, ni siquiera han venido ellos, o sea, aparte de las instituciones como la Superintendencia de Medio Ambiente, ¿no es cierto?, DGA, porque nosotros hicimos la denuncia, nomás vinieron a hacer la fiscalización del caso, pero otras autoridades, ninguna ha venido a ver en in situ la gravedad de la situación. Por último, para interiorizarse de lo que está pasando y de la gravedad de la situación y de lo que estamos nosotros, por qué estamos nosotros luchando para impedir esta catástrofe, digamos. No han venido, nadie se ha comunicado tampoco con nosotros, para nada. O sea, estamos hablando de que la comunidad de Niebla, una de las más grandes, ¿no es cierto?, aquí en la costa, tiene un CEFAM, tiene escuela, entonces tú no puedes dejar una escuela o un CEFAM sin agua. O sea, es grave, ¿te das cuenta? Entonces deberían haber venido hace rato. Imagínate que, es más, es como parece como el cuento del absurdo. El comité APR nuestro postuló un proyecto de ampliación y mejoramiento en el año 2017-18, y en este momento se está en la etapa de diseño del proyecto. El MOP va a invertir cerca de 3.000 millones porque nuestro sistema quedó chico, por lo tanto hay que ampliarlo y mejorarlo, ¿ya? Y resulta que si vamos a no van a parar esta amenaza a las inmobiliarias, no tiene ningún sentido que el MOP invierta sus 3.000 millones en un proyecto de ampliación y mejoramiento, y con qué agua lo vamos a llenar. Por otro lado, también nos acabamos de enterar hace unos par de semanas atrás que ¿cómo se llama? Se está haciendo un diseño de un proyecto de alcantarillado también, por el cual se pagaron cerca de 75 millones para hacer el estudio. ¿Y para qué alcantarillado si no vamos a tener agua?
Por otro lado, están a punto de hacer el proyecto para hacer el nuevo CESFAM. Entonces así suma y sigue. Entonces es como absurdo que si nadie toma conciencia que si esto de las inmobiliarias no se detiene, no tiene ningún sentido de ejecutar todos esos proyectos. Claro. Mira, yo te quisiera hacer un alcance en relación a esto. Yo creo que aquí nunca toman en cuenta real el peso que tienen los APR, los comités de agua potable rural. Ni siquiera la misma gente de las comunidades, ni siquiera la misma gente del territorio le toman el peso real, lo que significa tener un APR, ¿no es cierto? La importancia que tiene un APR, porque nos miran mucho, nos miran como si somos una empresa privada, ¿ya? Y resulta que todos somos APR. Esto no es una empresa privada, es como casi una cooperativa, se podría decir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas instituciones públicas, si bien es cierto, los APR dependemos, como habló Rebeca en un comienzo, ¿no es cierto? Que la infraestructura y todo dependen de la DGA, de la DOH, del MOP, nunca nos vienen a consultar. Nunca vienen a preguntar si efectivamente, oye, la factibilidad. La última instalación que hicieron en una plaza, que se supone que era una plaza que antiguamente el papá justamente de Rebeca había donado para hacer una plaza pública, se entera de que ponen una casita de turismo. ¿Plaza de turismo? No, al final pasó a manos de Serviu la plaza. Claro, y la cosa es que llegan, instalan, y resulta que sin consultarle a la APR, oye, hay agua para dar. Claro. ¿Tienen posibilidad de agua? O sea, hace 4 años que la DGA ya mandó un oficio que no se puede dar más agua porque no hay más agua, la DOH, no hay más agua. ¿Cachai? Entonces vienen y hacen esta misma cosa de este proyecto, que le pagan a una empresa 45 millones por un estudio que ni siquiera hizo aforos. Ni siquiera hizo aforos, Antonio. Y le pagaron 45 millones para que hiciera un estudio de ampliación de todo, pero jamás se ponen a preguntar, o sea, cuál es la realidad. No vienen acá. Las instituciones públicas no vienen acá. La municipalidad acá no viene acá a fiscalizar si efectivamente las casas se están construyendo con los permisos o no. Entonces, ¿qué pasa? Que las casas vienen, se instalan y después van a la PR a exigir agua. No hay ninguna fiscalización. ¿Cachai? A exigir agua porque no exigen agua. Entonces, oye, señor, pero no podemos dar agua porque no podemos. No hay factibilidad de agua. ¿Qué pasa? Claro. Que nos demandan. Y como el agua es un derecho para una parte, como te dije, y la otra es comercial, entonces demandan y obviamente ganan ellos. Entonces es súper complejo, pues, es triste. Claro. Y a propósito de eso que dices, Flavia, y también llevando la pregunta hacia las dos, Rebeca, la importancia que tiene la APR, lo que nos han manifestado, y también contándonos un poco acerca de la historia que tiene por lo menos la APR de Niebla Los Molinos, que funciona desde el año 86, ¿cierto? ¿Qué está pasando con la APR, por lo menos a nivel general en la costa? O sea, tú nos hablas de esta importancia que tiene la APR y que deberían ser valoradas y consideradas mucho más por parte tanto de las autoridades como también como las comunidades. Están buscando por lo menos generar una coordinadora única de APR en la costa. ¿Eso existe? ¿Hay un nivel de coordinación entre todas las APR existentes en la costa? ¿Cómo se está trabajando eso a nivel de APR por lo menos? Bueno, debo ser honesta y decir que nunca nos habíamos, digamos, coordinado ni aunado como APRs, sino hasta que se presentó este problema de las inmobiliarias. Y ahora justamente nos estamos entre todos conociendo y coordinando para ir juntos, digamos, en esta pelea. Y mañana tenemos una reunión con todos los APRs de la costa. Y vamos a empezar a trabajar y a exigir que se nos respete y se nos considere para todo. Eso es el asunto. Bueno, igual a nivel nacional la cosa de los APR no es fácil tampoco. Existen dos organismos, dos instituciones que agrupan, ¿no? Unos están agrupados en una parte y el otro. Es más, hay también como otras dos organizaciones más paralelas. No existe una unidad total de los APR a nivel nacional.
ni mucho menos acá en la costa. Entonces, claro, nosotros consideramos de que es necesario agruparse los APRs, consideramos de que si no hay unión, es muy difícil dar la pelea. Si vamos como bloque unidos como APR, va a ser mucho más potente esto, porque además la cordillera de la costa, como ya te expliqué, tiene esta roca muy extensa, más allá de Curiñanco, mucho más allá. Por lo tanto, si se siguen instalando más proyectos inmobiliarios, van a tener los mismos problemas. Entonces sí, estamos trabajando en unir a los APR. Perfecto, y nosotros Pero, vamos a estar atentos a lo que pase con eso. Sí, obvio, aunar fuerzas siempre es complejo, sobre todo con organizaciones donde hay mucha más gente, entonces es muy complejo, pero nosotros por lo menos esperamos de que se pueda generar esta, por lo menos, experiencia local en la costa, donde todas las APR estén juntas en una sola coordinadora, y también, como nos decías tú, Flavia y Rebeca, se pueda disputar y se pueda por fin plasmar la importancia que tienen las APR, por lo menos en el territorio costero. Ya finalizando, Rebeca y Flavia, con la entrevista, nos gustaría dejarlas con las últimas palabras, dejarlas con un minuto para que nos puedan dar su última reflexión, quizás una invitación hacia la comunidad costera, pero también la comunidad acá de Valdivia, a que se enteren más a fondo de esta problemática que se está viviendo, porque muchas veces quizás la gente que está acá en la ciudad, en Valdivia, no está yendo permanentemente a la costa, pero sí la costa significa algo importante, por lo menos. Siempre hay un ir y venir entre Valdivia y la costa, se está formando esta conurbación, por lo menos, entre lo que es Valdivia y Niebla. Entonces, si nos pueden dar sus últimas reflexiones respecto a esta temática, les dejamos las palabras. Quiero empezar con Rebeca en este caso. Bueno, espero que poco a poco vamos a seguir hablando y comunicando este problema en todas partes, y bueno, más que nada pedirle a la comunidad de acá que ojalá nos sigan apoyando en este movimiento que iniciamos, ¿no es cierto? Y que tomen conciencia de que es muy importante el apoyo de ellos también, no solo porque somos un grupo pequeño de personas que por el momento estamos en esto, pero necesitamos necesariamente más fuerza, y se comprometa la gente a apoyarnos en todos los movimientos y todas las acciones que vamos a seguir llevando adelante. Ahora, por otro lado, también yo creo que es necesario mencionar lo siguiente. Todas aquellas personas que compren estas parcelas, o que ya han comprado o compren, van a tener serios problemas. Yo creo que ignoran totalmente la realidad en cuanto al tema del agua. Yo no sé, o sea, nosotros en ese sentido nos preocupa el hecho de que, no sé, no quiero decir algo que me pueda llevar a una demanda después, pero es complicado, o sea, la gente antes de comprar tiene que interiorizarse, y ojalá se enteren de la realidad en cuanto a la cantidad de agua que no va a haber. No va a haber agua aquí en la costa, no, nada, ese es el problema. Así que bueno, eso nomás, dejar invitada a la comunidad para que nos sigan apoyando, y en Valdivia ojalá se entere más gente de toda esta gravedad de lo que tenemos acá. Eso. Perfecto. Flavia. Están comprando, retomando las palabras que decía Rebeca, están comprando una hermosa vista, porque en la parte alta de la cordillera de la costa tú tienes vista hacia el mar, tienes vista hacia el río, tienes vista hacia el río Coquipay, o sea, la vista es maravillosa, pero estás comprando vista, pero vas a dejar sin agua a toda una comunidad que está abajo, y te vas a quedar sin agua también, porque el agua la van a succionar de todos estos acuíferos y no va a quedar más agua. ¿Entiendes? Entonces compras vista, pero nos van a dejar sin agua a todos. Reflexión. Reflexión. Es un problema grave, y si bien es cierto, como te mencionamos también en un comienzo, de que pareciera ser que no es un gran desastre ambiental, pero lo es, y
yo llamo llamo a la universidad, llamo a los profesionales que se pongan, que den su voz. O sea, los mismos profesionales que hicieron el trabajo de Innova Cuenca deberían estar hablando, deberían estar haciendo declaraciones, ¿no es cierto? La misma gente de Cernajiomín también, los geólogos, a pesar que también me enteré de que geólogos compraron ya parcelas por ahí en el sector La Ballena. Qué vergüenza. Deberían estar pronunciándose, ¿no es cierto? No podemos, o sea, para eso nos educamos, para eso, ese fue nuestro compromiso, ¿no? Para trabajar con la gente, no solamente para llenarnos el bolsillo. Así que hago un llamado a los profesionales, hago un llamado también a la misma comunidad en general de la costa, a unirnos. Nosotros formamos acá en el APR, nació, creció un movimiento, el Moda Costa, que hicimos en relación a, tomando como ejemplo el Modatima, ¿no es cierto? Que el Modatima, cuando logra unir a todas las organizaciones, lograron salir adelante y todo lo que han logrado. Entonces, acá también pensamos en eso mismo con mucha gente y formamos el Moda Costa y en eso estamos. Así que llamamos a la gente a unirse al Moda Costa para poder juntos dar la pelea por el agua y que además no solo es el agua, sino que es el agua, el medio ambiente, lo es todo, porque sin agua no hay vida. Y a todos a ponernos la camiseta con el territorio, porque aquí todos somos territorio, no solamente las comunidades mapuches o son territorio, aquí todos somos territorio, todos pertenecemos a este territorio, por lo tanto lo tenemos que hacer nuestro y tenemos que defender el agua, porque el agua es vida. Y muchas gracias por esto. Gracias. No, gracias a ustedes, Rebeca y Flavia, por estar junto a nosotros en la 90.1 FM Radio Watch. Les recordamos a la gente que nos estuvo escuchando y también que nos estuvo viendo por nuestro Facebook Live, que estuvimos junto a Rebeca Fuenzalida, presidenta del Comité APR Niebla Los Molinos, Flavia Velázquez, también del equipo técnico del Comité APR Niebla Los Molinos, conversando sobre la grave situación que se está viviendo a propósito de los trabajos de las inmobiliarias en el sector alto de la costa valdiviana. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana desde las 8:30 con un nuevo República de los Ríos. Recordamos también que vamos a estar conversando con todas las APRs, si es que se puede en su totalidad con las APRs de la costa, todos los jueves desde las 20 horas. Así que para que puedan estar atentas y atentos a nuestras redes sociales, donde vamos a ir formando este diálogo para saber un poco de la historia de la APR, que es muy interesante saberlo desde cuánto tiempo ya llevan funcionando, saber un poco de su historia de organización, pero también cuál es su postura política de lo que está ocurriendo en estos momentos en la costa valdiviana. Así que agradecemos su presencia y nos volvemos a encontrar en un próximo República de los Ríos. Adelante, estudio.